Los bombarderos estadounidenses caían sobre Europa, no uno por uno, pero por cientos. Los cielos sobre la Alemania nazi se habían convertido en un campo de exterminio, y los hombres que volaban hacia ellos conocían las probabilidades de regresar a casa. Los generales tenían un plan, los ingenieros tenían una solución, pero los hombres en el poder se negó a escuchar. Había un avión estacionado en un hangar, descartado, olvidado, llamado inútil por la misma fuerza aérea que fue construido para salvar. ¿Qué pasó después? No solo cambió la guerra, lo cambió todo. Bienvenido a Historia de Batalla TV, donde las historias que la historia casi olvidó, finalmente se cuentan en su totalidad. Si es la primera vez que nos acompaña, nos alegra mucho tenerlo. A todos los que nos han seguido durante un tiempo, gracias sinceramente por su continua confianza y lealtad. Te agradeceríamos mucho que consideraras suscribirte a este canal. Solo te llevará un momento y es fundamental para el trabajo que se realiza aquí. Solo tienes que pulsar el botón y este tipo de historias siempre te llegarán. Ahora bien, ¿desde qué parte del mundo se está viendo esta historia hoy? Deja el país o la ciudad en los comentarios. Siempre es un placer ver la repercusión de estas historias. Y si la historia real te conmueve, dale a me gusta. Ayuda a que más gente encuentre historias como esta. Y también activa la campanita para que el siguiente capítulo no pase desapercibido. Ahora, que comience la historia. Las matemáticas de la muerte en Europa eran simples. Una tripulación de bombarderos voló 25 misiones, o no regresaron a casa. La mayoría nunca llegó a los 25. En 1942, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos se comprometieron con una de las doctrinas estratégicas más audaces y peligrosas de la historia de la guerra. El plan se denominó bombardeo diurno de precisión. La idea era sencilla en teoría y devastadora en la práctica. Formación tras formación de B-17 Flying Fortress se adentrarían en el corazón de la Alemania nazi a plena luz del día, atacando fábricas, patios ferroviarios y refinerías de petróleo con precisión quirúrgica. Si se destruía el motor industrial de Reich, se creía, la maquinaria bélica se derrumbaría desde dentro. Había solo un problema. Los bombarderos no tenían protección una vez que cruzaron a territorio alemán. Los cazas de escolta, los P-47 Thunderbolt asignados para proteger las formaciones, tenían una limitación fundamental que ningún coraje ni habilidad podía superar. Su autonomía de combustible se agotaba antes de que llegara el verdadero peligro. En un punto determinado sobre la Europa ocupada, los cazas agitaban sus alas en una silenciosa despedida y regresaban a Inglaterra. Los bombarderos seguían volando solos, y la Luftwaffe los esperaba. Los pilotos de interceptores alemanes no eran aficionados. Eran algunos de los aviadores de combate más experimentados del mundo, hombres que habían estado volando y combatiendo desde España, desde Polonia, desde la batalla de Inglaterra. Habían estudiado las formaciones de B-17 con precisión absoluta. Sabían exactamente dónde y cuándo atacarlos. Ataques frontales a velocidades de cierre que no dejaban tiempo para reaccionar. Ataques coordinados que desmembraban formaciones como lobos separando una manada. Los artilleros de los bombarderos contraatacaron con una valentía extraordinaria, pero la valentía, contra ese tipo de potencia de fuego coordinada, tenía sus límites. Las pérdidas comenzaron a acumularse de maneras que desafiaban toda justificación. Y en medio de todo esto, sentados en una oficina de diseño de North American Aviation en California, una solución ya estaba tomando forma. Los británicos se habían dirigido a la compañía en 1940 con una petición discreta: construir un nuevo caza, y hacerlo rápido. Los ingenieros de North American entregaron un prototipo en vuelo en 117 días. El fuselaje era elegante, eficiente y aerodinámicamente superior a casi todo lo que volaba en aquel momento. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos lo analizaron y lo calificó de normal. Lo asignaron a tareas de reconocimiento, a apoyo terrestre a baja altitud, a cualquier cosa, en esencia, que lo mantuviera alejado de la seria tarea de la guerra aérea sobre Europa. Los hombres que controlaban la estrategia ya habían elegido su avión preferido, y un avión rápido y económico construido casi por un desafío no formaba parte de la visión. La historia, como pronto descubriría, tenía otros planes. El 14 de octubre de 1943 tenía un nombre. Los hombres que sobrevivieron lo llamaron Jueves Negro. Los hombres que no lo hicieron nunca volvieron a llamarlo de ninguna manera. Ese mismo día,
Las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos enviaron 291 B-17 Flying Fortress al corazón de Alemania, con el objetivo puesto en las fábricas de rodamientos de Schweinfurt. Los rodamientos eran la columna vertebral invisible de la maquinaria de guerra nazi. Si se destruían las fábricas y el suministro, los tanques, aviones y artillería alemanes quedarían paralizados. La lógica era lógica. La ejecución fue catastrófica. 60 bombarderos fueron derribados antes de que las formaciones pudieran llegar a casa. 17 más resultaron tan dañados que nunca volvieron a volar. Casi 600 aviadores estadounidenses murieron, fueron capturados o desaparecieron en una sola tarde. No fue una batalla. Fue más bien una ejecución sistemática, llevada a cabo a plena luz del día, en altitud, por una Luftwaffe que había estudiado cada punto débil de la doctrina de formación estadounidense y lo había explotado con una eficacia aterradora. Allá en Inglaterra, las matemáticas eran innegables. A ese ritmo de desgaste, la campaña de bombardeo estratégico se destruiría a sí misma antes de destruir a Alemania. Los comandantes lo sabían. Las tripulaciones lo sabían. Y en el frío silencio de los informes posteriores, flotaba en el aire una pregunta que ninguna autoridad quería responder en voz alta. ¿Qué pasa si no hay solución? La solución, resultó ser, ya estaba en un hangar de mantenimiento. Un piloto de pruebas británico llamado Ronald Archer había volado un Mustang P-51 estándar a principios de ese año y notó algo que las tablas de rendimiento no habían captado. La estructura era excepcional. La aerodinámica era limpia, el manejo preciso, y el avión tenía una eficiencia de combustible que ningún otro avión de su generación podía igualar. Lo que le faltaba era potencia de motor en altitud. El motor Allison que llevaba funcionaba adecuadamente a baja altitud y se debilitaba cada vez más a medida que el avión ascendía en el aire más enrarecido, donde se desarrollaba la verdadera batalla. Archer hizo una sugerencia que, en ese momento, parecía casi casual en su ambición. Pan Gale and Motor Rolls-Royce Merlin. El Merlin era el mismo motor que impulsaba al Spitfire. Era una obra maestra de la ingeniería, potente, fiable y optimizado para un rendimiento a gran altitud. La combinación de ese motor con la estructura aerodinámica del Mustang no era una idea obvia para todos. Hubo resistencia institucional. Algunos oficiales ya habían descartado el Mustang, lo habían catalogado como adecuado pero sin nada destacable, y no estaban dispuestos a reconsiderar esa opinión. Pero las cifras de Schweinfurt lograron desgarrar el orgullo institucional. Comenzaron las pruebas, y lo que surgió de ellas no fue una modificación, fue una transformación. El Mustang con motor Merlin ascendía más rápido, volaba más alto y superaba en rendimiento a casi todos los cazas que operaban en el teatro de operaciones europeo, en ambos bandos. Y bajo las alas de este nuevo avión se encontraba algo que ningún caza de alto rendimiento había llevado antes en cantidades significativas. Tanques de caída. Tanques de combustible externos que podían desecharse en combate. Tanques que, combinados con la ya eficiente estructura del Mustang, le otorgaban una autonomía que superaba con creces cualquier previsión de la Luftwaffe. La pregunta ya no era si el Mustang podría proteger a los bombarderos. La pregunta era hasta dónde exactamente podría seguirlos. La respuesta estaba a punto de conmocionar a toda una guerra. Hermann Göring le había hecho una promesa a Adolf Hitler. Ningún avión enemigo sobrevolaría jamás la capital alemana. El 4 de marzo de 1944, esa promesa murió a 30.000 pies. El momento no se anunció con ceremonia. No hubo una sola explosión, ningún punto de inflexión dramático visible desde tierra esa mañana. Lo que ocurrió sobre Berlín ese día fue más silencioso que eso, y mucho más trascendental. Por primera vez en toda la guerra, aparecieron escoltas de cazas estadounidenses en los cielos sobre la capital del Reich. No sobrevolando los límites. No regresando en la frontera. Estaban allí, sobre Berlín, volando en formaciones cerradas junto a los bombarderos que habían cruzado todo un continente para proteger. Cuando Göring recibió el informe, los presentes describieron su reacción no como rabia, sino como algo más cercano a la desesperación. Él entendió inmediatamente lo que significaba. Esto significaba que la mayor ventaja estratégica de la Luftwaffe, la capacidad de interceptar y destruir formaciones de bombarderos en el espacio desprotegido en las profundidades del territorio alemán, había desaparecido. La zona de seguridad en la que los comandantes aéreos alemanes habían confiado durante más de un año había sido borrada en una sola misión. Todos los cálculos, todos los planes de interceptación, todas las doctrinas defensivas cuidadosamente elaboradas se habían basado en una sola premisa,
que ningún caza aliado tenía el alcance suficiente para seguir a los bombarderos hasta el final. Esa suposición ahora era un desastre, pero la llegada del P-51 Berlin no fue simplemente un logro defensivo. Lo que se desarrolló en las semanas y meses siguientes fue algo más deliberado, más quirúrgico, en muchos sentidos, más brutal que cualquier otro acontecimiento anterior. El general Jimmy Doolittle, al mando de la 8ª Fuerza Aérea, tomó una decisión que redefinió por completo el papel de la escolta de cazas. Los Mustang no solo debían proteger a los bombarderos, debían cazarlos. Doolittle desplegó los grupos de P-51 para que se adelantaran a las formaciones, atacando los cazas de la Luftwaffe incluso antes de que pudieran formarse para interceptarlos. Ametrallaron aeródromos, persiguieron a los aviones alemanes en retirada hasta sus bases. Convirtieron cada misión en una oportunidad no solo para sobrevivir, sino para desmantelar sistemáticamente la capacidad de combate de la Luftwaffe. Los alemanes no se estaban quedando sin aviones. Se estaban quedando sin hombres que supieran pilotarlos. Esta distinción era crucial. El experimentado cuerpo de pilotos de la Luftwaffe, los veteranos de España, de Polonia, de la batalla de Inglaterra, del Frente Oriental, representaba años de conocimiento de combate irreemplazable. Eran hombres que no podían formarse en un programa de entrenamiento. Y el P-51, pilotado por pilotos estadounidenses cada vez más seguros y agresivos, los estaba matando a un ritmo que el sistema de formación de pilotos alemán no podía ni siquiera comparar. En la primavera de 1944, la aritmética se había invertido por completo. Donde una vez fueron las tripulaciones de bombarderos estadounidenses las que se enfrentaron a probabilidades imposibles sobre Alemania, ahora eran los pilotos de la Luftwaffe los que estaban siendo desgastados, superados en número, con un alcance superior y cada vez más superados en vuelo por un enemigo que volaba una máquina que nadie en el poder había querido construir. Los cielos de Europa estaban cambiando de manos, y la campaña terrestre que pondría fin a la guerra en Europa estaba a solo unas semanas de comenzar. ¿Qué opinas? ¿Fue el P-51 el mayor punto de inflexión en la guerra aérea sobre Europa? Comparte tu opinión en los comentarios. Este es precisamente el tipo de conversación que hace especial a esta comunidad. En la mañana del 6 de junio de 1944, comenzó la mayor invasión anfibia de la historia de la humanidad, y sobre las playas de Normandía, el cielo estaba tranquilo. No porque la Luftwaffe hubiera optado por la moderación, no porque Alemania hubiera abandonado la lucha, sino porque la fuerza aérea que había aterrorizado a Europa durante casi 5 años había sido sistemáticamente destrozada, despojada de sus pilotos más experimentados, de sus aeródromos de vanguardia y de su confianza, por un caza que las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos habían asignado en su día a tareas de reconocimiento y que habían olvidado cortésmente. Los soldados que desembarcaron en Omaha y Utah Beach esa mañana desconocían en gran medida lo que el P-51 Mustang les había proporcionado en los meses anteriores. No podían ver las cabinas alemanas vacías, los pilotos de reemplazo entrenados a toda prisa, ni los escuadrones de la Luftwaffe diezmados que deberían haber estado allí y no lo estuvieron. La historia rara vez hace visibles esas ausencias, pero estaban allí, escritas en la supervivencia de hombres que vivieron porque una batalla aérea librada a 30.000 pies ya se había ganado antes de que las lanchas de desembarco bajaran sus rampas. Los números contaban una historia que la doctrina tardaría décadas en absorber. Entre enero y junio de 1944, la Luftwaffe perdió aproximadamente el 40% de su fuerza total de pilotos de caza. No por los bombarderos, ni por el fuego antiaéreo, sino por el P-51 y la implacable estrategia ofensiva que Doolittle había construido en torno a él. El concepto de superioridad aérea, una superioridad aérea auténtica, sostenida y en todo el teatro de operaciones, existía como teoría antes del Mustang. Después de él, la superioridad aérea se convirtió en el prerequisito fundamental de toda operación militar importante que Occidente planeara durante los siguientes 80 años. El legado de posguerra del P-51 llegó aún más lejos. Sus principios aerodinámicos influyeron en el diseño de los cazas de la era de los reactores. Su doctrina de tanques de combustible desmontable se convirtió en estándar en todas las fuerzas aéreas que estudiaron la campaña europea. La lección estratégica que encarnaba, que el alcance de escolta no era un lujo, sino una necesidad, se incorporó a la doctrina de la aviación militar y ha permanecido vigente desde entonces. Pero debajo de los números, la doctrina y las citas heredadas de los libros de texto militares, seguía habiendo una verdad que la historia tiende a suavizar a contarla. El P-51 Mustang estuvo a punto de no realizarse.
Fue descartado por la institución que salvó. Fue construido para un cliente que no lo quería del todo, propulsado por un motor que no era originalmente suyo, y defendido por ingenieros y pilotos de pruebas cuyo juicio fue anulado en casi todas las etapas iniciales por hombres de mayor rango y menor imaginación. El avión que derrotó a la Luftwaffe y despejó el cielo para el día de existió, en gran parte, porque un pequeño número de personas se negó a aceptar el veredicto de quienes habían decidido, sin pruebas suficientes, que no merecía la pena creer en él. Ese patrón, de soluciones transformadoras descartadas por las instituciones a las que están diseñadas para servir, no es exclusivo de la aviación. Se extiende a lo largo de toda la historia militar, a lo largo de toda la historia de la humanidad. El arma que gana la guerra rara vez es la que ordenaron los generales. Es la que alguien construyó de todos modos. El P-51 Mustang fue calificado de inútil. Luego voló a Berlín. Y la guerra, desde ese momento en adelante, nunca volvió a ser la misma. Si esta historia te quedó grabada, compártela con alguien que ame la historia real. Ellos también merecen saberla. Y si aún no te has suscrito a Historia de Batalla TV, ahora es un momento maravilloso. Cada semana, una historia casi olvidada cobra vida, contada como merece. Presiona el botón de suscripción, activa la campana y no te pierdas ningún capítulo. Y cuando estés listo para la próxima historia, ya te estará esperando aquí mismo en el canal. Hasta la próxima. El pasado aún tiene mucho que decir.